Vamos a abordar ya en este vídeo la obtención del modelo dinámico de un robot. Posiblemente sea el vídeo un poquito más complicado de este capítulo, pero es el que hay que desarrollar ecuaciones y hay que andar derivando y demás. Bien, poquito a poco vamos a ver cómo lo obtenemos a modo de ejemplo. Es poner en práctica la metodología que hemos puesto antes, pero en un robot. Recordamos que tenemos dos alternativas. Por un lado, la formulación de Newton y Euler, sumatorio de fuerza es igual a derivar respecto del tiempo de la masa por la velocidad, o bien, en el caso de que sea rotación, sumatorio de pares igual a derivar respecto del tiempo del momento de inercia por la velocidad angular, o bien la formulación de Lagrange, en el cual tengo que obtener energía cinética, energía potencial, con ella obtener la función lagrangiana y aplicar esta expresión de aquí abajo. Vamos a coger un robot relativamente sencillo, y aún así nos va a salir complicado, y aplicar las dos metodologías y obtener el modelo dinámico para ese robot de ambas maneras. Nos va a salir lo mismo, evidentemente. El robot va a ser este. Es un robot con 2 grados de libertad, una rotación en torno a este eje de aquí, este eje z sub 0, y una traslación en torno a este eje z sub 1. Está tumbado, no está el robot de pie, no está, digamos, hacia arriba, sino que está saliendo de la imagen hacia nosotros. De tal manera que si al robot le pinto con esa perspectiva, le tendríamos puesto así. Fijaros que los ejes, el eje x sub 0 está aquí, el eje y sub 0 está aquí, se mantiene la superposición de los ejes, pero he quitado la perspectiva, he puesto únicamente la parte plana que me interesa del robot. Y además voy a introducir una simplificación adicional más, no realista, pero para que nos salga más simple. Ya veréis que si no lo hubiese tenido en cuenta, se nos complicaría la cosa bastante. Os dejo incluso la reflexión de que una vez que resolvamos el modelo dinámico de este robot, os replanteéis sin incluir esta simplificación. La simplificación va a ser que la masa M1 la voy a despreciar. Me voy a quedar únicamente con esto entonces. La masa M1 estaría aquí, sería constante, o sea, no cambiaría su posición, estaría aquí, pero ahora le he quitado. Tener en cuenta que la masa M2, puesto que esta distancia de 2 es un grado de libertad, está entrando y saliendo. Su posición no es fija. La distancia de 2 cambia, es el segundo grado de libertad. Los grados de libertad son θ1, este giro θ1, y esta longitud d2. Y las fuerzas pares que tengo que aplicar son τ1, el par que da mi motor 1 para que esto gire, y la fuerza F2, que hace que mi grado de libertad de traslación entre o salga. Voy a tener dos ecuaciones, τ1 en función de los movimientos θ1 y d2, y F2 en función de θ1 y d2. Bueno, pues comenzamos con Newton y Euler. Tenemos un grado de libertad de traslación y otro de rotación. Tengo que aplicar ambas ecuaciones según qué grado de libertad esté considerando. Comenzamos con el primer grado de libertad, que como es de rotación, implica sumatorio de pares. Tendríamos que el par que estamos dando, el par que da mi motor, va a tener que vencer. Lo estoy expresando de esta manera, un poco por si algunos perdéis. Este sumatorio de pares sería tau menos el par de gravedad igual a la derivada respecto del tiempo del momento de inercia por velocidad angular. Pero me estoy pasando ya el término de gravedad al segundo miembro y así dejo a la izquierda únicamente el par que da mi motor. Entonces el par que da mi motor tiene que ser igual a la derivada respecto del tiempo del momento de inercia por θ'A. Fijaros que no he sacado la I fuera, lo destaco ahora porque este momento de inercia no es constante, sino que va a estar cambiando. Y por otro lado, el par de gravedad, que va a ser M2, esta masa M2, por el peso, por la gravedad, M2 por G, y por la proyección de esta distancia de D2, esta proyección de aquí abajo. Y esta proyección de aquí abajo va a ser D2 por el coseno del ángulo 1. Como digo, la I aún no he puesto cuánto vale, ahora tendré que desarrollarlo y poner cuánto vale. Por otro lado, para el segundo grado de libertad, la fuerza F2 tiene que empujar, tiene que vencer a la inercia, en este caso M2, la masa M2, por la aceleración con la cual la quiero mover, masa por aceleración, más la proyección de la gravedad sobre esta dirección. Es esta gravedad mg proyectada sobre esta dirección, teniendo en cuenta que este ángulo es θ1, será por el seno de θ1. Hay algo que me he dejado, porque hay un término que no he puesto. A ver si encontráis cuál es. Voy a dejar un momento o parar el vídeo a ver qué término no he añadido aquí. Hay algo que no he considerado. Bien, si habéis parado el vídeo, lo habéis pensado, lo habéis encontrado, estupendo. Si no, lo digo yo ahora. ¿Qué se me ha olvidado? Este término de aquí. Este término de aquí es la fuerza centrípeta. Cuando yo esté girando con una velocidad θ1, mi motor lineal que soporta que mi grado de libertad no entre ni salga, tiene que estar aguantando la fuerza centrípeta que se me origina. Y esa fuerza centrípeta que me da la masa M2 cuando yo giro θ1 tiene un valor que es la masa M2 por la distancia de 2 por la velocidad θ' al cuadrado.
Y esa fuerza, como digo, la tengo que tener en cuenta porque mi motor F2 tiene que estar generando una fuerza para compensarla. Es frecuente que se nos olvide. Seguramente si tenéis facilidad o estáis acostumbrados a formular ecuaciones de este tipo, no se os olvidará. Pero cuando esto lo tenéis un poquito ya olvidado, porque lo habéis hecho, pero hace tiempo que no lo practicáis, no es de extrañar que se nos olvide la fuerza centrífuga, las fuerzas de Coriolis, etc. ¿Bien? Bueno, tenemos aquí las ecuaciones. Me voy a desarrollar, sobre todo porque me falta expresar el término I en cuanto a cuánto vale. Entonces, el término I era el momento de inercia de esta masa que está girando en torno a este punto, que está a una distancia d2. Y d2, os recuerdo que no es constante, es variable, es el segundo grado de libertad. Entonces, el momento de inercia es m2 por d2 al cuadrado. Cuando introduzco esta expresión de I en este término de aquí, y lo tengo que derivar respecto del tiempo, tengo que derivar esto respecto del tiempo. Y esto depende de d2 y de θ'1. Lo que tengo que tener en cuenta es esas dos derivadas. Primero vamos a derivar respecto de d2. El resto es constante. Luego tengo m2 y θ'1, que las dejo de aquí. m2 y θ'1. Ahora derivo respecto de d2. Está al cuadrado 2 por d2. Y una vez que he derivado respecto de d2, multiplico por d'2. Luego, esta es la derivada de este término respecto de d2. Ahora vamos a derivar respecto de θ'1. El resto es constante. m2 d2 cuadrado es constante. Aquí está. Y derivo θ'1 respecto del tiempo y me queda θ segunda. Luego ya tenemos la expresión que tenemos que sustituir aquí. Por lo tanto, me quedará que T1 es esta expresión que teníamos sustituida, 2m2, etc., todo esto de aquí, más lo que correspondía a la gravedad. Y la F2 me queda como estaba al principio, sin cambio. Tenemos ya modelo dinámico, son estas dos ecuaciones, que muchas veces la ponemos en modo matricial. Es decir, ponemos un vector de pares y fuerzas, este de aquí, igual, fijaros que aquí aparece aceleración y aquí aparece la aceleración. Entonces agrupamos los términos de aceleración y tenemos esta expresión de aquí, multiplicada por las aceleraciones, por el vector columna de aceleraciones, por la matriz columna de aceleraciones. Luego tenemos términos que dependen de las velocidades, θ'1, θ'1, y los agrupamos en este término de aquí, otra matriz por un vector, por la matriz columna de velocidades. Y por último tenemos términos que dependen de la gravedad, donde aparece la G, este de aquí y este de aquí. Y lo tenemos aquí en otra matriz columna. Entonces tenemos mi modelo dinámico expresado como una expresión matricial. Vector o matriz columna de pares igual a unas matrices por matrices columnas de aceleraciones, velocidades y gravedad. Este es el modelo obtenido con Newton, Euler. Vamos ahora a hacerlo con Lagrange. Volvemos a la presentación simplificada de mi robot y recordemos que tenemos que obtener la energía cinética y la energía potencial de las masas que hay en movimiento. Solamente tenemos una masa m2, pues tenemos que calcular la energía cinética de m2 y la energía potencial de m2. La energía cinética depende o aparece la velocidad y la energía potencial aparece la posición. Porque yo tengo que averiguar en qué posición y con qué velocidad en un instante determinado se está moviendo m2. Entonces, en este caso, m2 sabemos que están unas coordenadas que va a ser, fijaros el eje x y el eje y. Para el eje x va a estar en esta distancia de 2, la proyección sobre el eje x va a estar aquí arriba y va a ser d2 por el seno del ángulo 1, pero con el signo cambiado, porque estamos proyectando hacia arriba. Y la proyección sobre el eje y será d2 por el coseno de θ1. Estas son las posiciones, la posición en un instante determinado de la masa m2. ¿Cuáles son las velocidades? Pues derivamos esas expresiones respecto del tiempo. Y x' las tendremos derivando esto respecto del tiempo. Ojo, que esto depende de d2, que es variable, y de θ1, que es variable. Luego tengo que derivar esto respecto de d2 y multiplicar por la derivada de 2 respecto del tiempo, d'2, y derivar esto respecto de θ1 y multiplicar por θ'1. Bien, pues derivo respecto de d2, me queda ese 1, al menos se por fuera entero, multiplico por d'2 y derivo esta expresión respecto de θ1, me queda esto de aquí, y multiplico por θ'1. Y hago lo mismo, exactamente igual, con la i. Derivo respecto de d2 y respecto de θ1. Me queda esta expresión. Ya tengo las x, y las x' y primas. A mí en la energía cinética me hace falta la velocidad, el módulo de la velocidad, al cuadrado. Entonces voy a obtener cuánto vale el módulo de la velocidad. Esto en este momento se está moviendo en una dirección determinada, con una x' y con una y'. Es un vector velocidad que estará para acá, por ejemplo. Esta vector velocidad tiene un módulo. ¿Cuánto es? Pues va a ser la suma, la velocidad al cuadrado, va a ser la suma de x' al cuadrado más y' al cuadrado. Obtengo x' al cuadrado y' al cuadrado,
lo desarrollo, lo sumo, simplifico, lo hago poquito a poco en un papel y no me equivoco, y obtengo esta expresión. Este es el módulo de la velocidad que en un momento determinado tiene mi masa, esta expresión de aquí. Y esto me va a permitir utilizarlo para obtener la energía cinética. Puesto que si esta es la velocidad, la energía cinética es un medio de la masa por velocidad al cuadrado, si pongo esta velocidad que he obtenido al cuadrado aquí, tengo ya la energía cinética. Primera parte que me hacía falta para la metodología de Lagrange, obtener la energía cinética de todas las masas. En esta cosa solamente hay una masa, m2, y solamente tengo esta energía cinética. Si tuviese más masas, tendría que añadir la energía cinética de la masa 2, de la masa 3, etc. Bien, en cuanto a energía potencial, pues en este caso es relativamente rápido. Tenemos este peso, m2 por g, a una altura, h, que va a ser esta distancia de aquí, que es d2 por el seno de θ1, este ángulo de aquí. Luego la energía cinética va a ser mg, m2g, por d2 seno de θ1. Tenemos energía cinética, energía potencial, y obtenemos la función lagrangiana, que es la diferencia entre ambas. Y tiene esta expresión de aquí. Yo ahora tengo que derivar esta expresión respecto de θ' y d', y respecto de θ y respecto de d, y luego aplicar la expresión. Entonces me llevo esta expresión a mi siguiente diapositiva, y vamos a comenzar a derivar. Esto lleva un poquito de tiempo, y pues hay que operarlo, ¿no? Primero derivamos respecto de las Q', respecto de las velocidades. Tenemos 2 d' y θ'. Esto no depende de las velocidades. Luego, cuando derive, únicamente tendré que derivar este término de aquí. Primero vamos a derivar respecto de θ'. La b' es constante, la d por supuesto también es constante, y al derivar esto respecto de θ' me queda esta expresión. Y ahora derivo respecto de la b'. La θ' y la d son constantes, y me queda esta expresión. Parad un momento el vídeo si queréis, y lo hacéis en un papel y veis que salen estas expresiones. Y una vez que tengo las expresiones de las derivadas respecto de las velocidades, tengo que derivar estas expresiones respecto del tiempo. Me cojo esta expresión de aquí y la derivo respecto del tiempo. Depende de d2 y de θ'. Tendré que derivar respecto de d2 y multiplicar por la derivada de d2, d'2, y tendré que derivar respecto de θ' y multiplicar por la derivada de θ', de θ' segunda. Entonces, derivo primero respecto de θ'. Esto es constante, y me queda m2 por d2 al cuadrado, y multiplico por la derivada de θ'. Esta expresión de aquí. Y ahora derivo esto respecto de d2. m2 y θ'1 es constante, el 2 al cuadrado lo pongo por delante, y tengo 2, m2, d2, θ'1, y por la derivada de d2, d'. Y lo mismo con esta de aquí, que es más sencilla, porque únicamente depende de d', la m2 es constante, y la derivada de esto respecto del tiempo, me queda esta expresión de aquí. Ya tenemos una buena parte de la expresión de Lagrange que me hacía falta, pero tengo que obtener otra expresión más, que es derivar esto no respecto de las velocidades, sino respecto de las posiciones de d2 y de θ2. Fijaros que esto no depende de d2, depende de d', esto sí, depende tanto de d2 como de θ1, y esto depende de d2 y de θ'. Entonces, cuando derivo esto respecto de θ1, únicamente tengo que derivar este término porque aquí no me aparece θ1, me aparece la velocidad, no la posición. Derivo esto respecto de θ1 y tendré el menos g por m2 d2 y por la derivada del seno, que es el coseno. Y ahora derivo esto respecto de d2, esto es d', ¿no? Esto sí, porque tenemos un d2 al cuadrado, y es lo que me queda aquí como 2 por un medio, se me va y me queda m2 por d2 por θ' al cuadrado. Y ahora derivo esto respecto de d2 y me queda menos g m2 s1. Bien, por fin tenemos las expresiones que me hacen falta para aplicar la expresión general que teníamos de la formulación de Lagrange. Tenemos la derivada respecto del tiempo de las derivadas de la lagrangiana respecto de las velocidades y las derivadas respecto de las posiciones. Con estos valores los llevo aquí y aplico la expresión de Lagrange. Sustituyo estos términos por estos que tengo aquí y llego a lo siguiente. Para el primer grado de libertad, τ1, pues tendré que coger este término y este término de aquí. m2 d'2 θ'1 más 2m2, todo esto sería esto, menos esto de aquí. El menos con el menos me queda un más, lo tenemos aquí. Y para el segundo grado de libertad, en este caso es una fuerza F2, tendré el primer término es esto, y el segundo término es esto de aquí. Estas dos expresiones. Fijaros que aquí no he tenido el problema de que se me olvidase fuerza centrípeta. Me aparece aquí de manera natural. Ha sido un poco más laborioso.
porque he tenido que derivar varias veces, pero no se me ha olvidado nada. Y tengo la misma expresión, si la comparáis con la de antes por Newton es la misma. Y de nuevo la puedo poner en formato matricial de esta manera. Donde tenemos la columna de fuerzas pares, una matriz por la columna de aceleraciones, una matriz por la columna de velocidades y una matriz columna por los pares que se deben, aparecen las Gs, que se deben a la gravedad. ¿Bien? En conjunto, esta expresión, bien por Lagrange o bien por Newton, es lo mismo, la puedo simplificar como, o la puedo expresar como, los pares tienen que ver con algo que depende de inercias, y esta matriz es la matriz de inercias que multiplica aceleraciones, algo que depende de fuerzas de Coriolis o centrípetas. Coriolis sería productos cruzados de velocidades, θ' por d', y fuerzas centrípetas serían velocidades al cuadrado, en θ al cuadrado o d al cuadrado, en el caso de que estuviese, ¿vale? Entonces, esa matriz de Coriolis que multiplica velocidades y una matriz de gravedad. Esto siempre nos va a aparecer. El modelo dinámico siempre vamos a tener que poder plantear como los pares es igual a una componente que tiene que ver con inercias, otra componente que tiene que ver con Coriolis y otra componente que tiene que ver con gravedad. Esos tres términos, de manera independiente, tienen cada uno su motivo y pueden tener su importancia y a veces incluso despreciarlos. Por ejemplo, cuando el robot está parado, si no se mueve, no hay ni aceleraciones ni velocidades. Estos términos son cero y únicamente tengo gravedad. Entonces, el par estático que tiene que dar mi motor viene dado por estos términos de aquí. Que tienen que dar mis motores viene dado por estos términos de aquí. Por otro lado, si se mueve muy despacio, las velocidades son pequeñas, igual este término es despreciable. Bueno, escrito de una manera más sintética, de una manera más abreviada, la matriz de inercia la vamos a llamar la D, se suele emplear siempre este término D, la matriz de Coriolis se la suele llamar H, y la matriz de gravedad C. Entonces, la expresión genérica del modelo dinámico de un robot va a ser el vector columna de pares es igual a una matriz que tiene dimensión n por n, n es el número de grados de libertad, en este caso 2 por 2, por el vector de aceleraciones, n aceleraciones, más una matriz también n por n, más una matriz columna, un vector, que son las aceleraciones, las gravedades. Por acabar, algunas reflexiones que os dejo caer. Este es el modelo dinámico que hemos obtenido. Bien, fijaros en primer lugar que la fuerza que tiene que dar mi motor que empuja, y que únicamente en principio tendría que ver con la traslación, es decir, con D2, esta fuerza se ve afectada por el movimiento del grado de libertad 1. Es decir, si el motor 1 está moviendo mi robot, está haciendo girar, aunque yo no quiera que esto entre y salga, mi fuerza 2 tiene que tener un valor. Lo visualizo de otra manera. Yo no quiero que mi masa M2 entre y salga, por lo tanto D2 está quieto, vale 0, perdón, vale constante. Sus derivadas valen 0. Esto, por lo tanto, no tendría valor, ¿de acuerdo? Y si estamos en una posición horizontal, totalmente horizontal, el ángulo θ1 vale 0 y esto también valdría 0. No quiero que mi eje entre y salga. En principio diría, vale, pues si no quiero que se mueva el grado de libertad 2, la fuerza F2 es 0. Pero es que resulta que estoy moviendo el grado de libertad 1. Entonces la fuerza F2 no puede ser 0 porque si no hago nada va a salir disparada mi masa como consecuencia de la fuerza centrípeta. Voy a tener que aplicar una fuerza para compensarla. Lo mismo me ocurre con el par 1. El par 1 en un momento determinado no solamente depende de que yo quiera girar esto, también va a depender de que estoy entrando y saliendo. ¿Por qué? Porque aparece Coriolis y la tenemos aquí. Aparece un producto cruzado de esta velocidad de giro con esta velocidad de traslación. Primera reflexión. Esos sistemas que están acoplados, no son sistemas independientes. Segundo, evidentemente no lineal. Senos, cosenos, productos. Más cosas. Yo aquí no he hablado de rozamiento, pero evidentemente va a haber rozamiento en mis articulaciones, en mis movimientos. ¿Dónde lo metería? Pensarlo. En la formulación, como os decía en el vídeo anterior, no hemos tenido en cuenta estos aspectos, pero sí que están. Entonces, ¿dónde lo sumo? ¿Dónde lo tengo en cuenta para no despreciarlo cuando tenga que calcular el par de mis motores? Otro detalle que os hago pensar. Si este robot estaba tumbado, imaginad que le pongo de pie. Es decir, en lugar de estar en esta posición, le giro y le pongo ya con esta columna en la vertical. Sin tener que hacer ningún otro cálculo, ¿en qué cambiaría mi modelo? ¿Cómo serían mis nuevas ecuaciones? No hagáis ningún otro cálculo, no repitáis todo el proceso. Intentar encontrarlo de una manera intuitiva, si queréis, pensando en que el robot ahora está en vertical. ¿Qué desaparecería o qué aparecería en esas expresiones? Bueno, este modelo dinámico que hemos hecho con el robot de 2 grados de libertad ya nos ha salido ligeramente complicado. Y eso que hemos supuesto que M1 valía 0. Si metemos M1, ya no vamos a tener que mi energía cinética depende únicamente de la masa M2,
sino que va a depender de la masa M1 y de la masa M2. Tendría que calcular velocidades de M1 y de M2 y meterlas en energía cinética. Y lo mismo con la potencial. Se nos va a complicar. Si tenemos 3 grados de libertad, bastante más. Y por lo tanto, esto es el planteamiento teórico, analítico. Pero cuando llegamos a un caso real de un robot con 6 grados de libertad, todos moviéndose, esto es, vamos a decir, impracticable. No voy a decir que no sea formalmente aplicable, pero impracticable. Entonces tendríamos que recurrir a otras cosas que os comentaré en otro vídeo, ¿vale? Que son procedimientos numéricos, procedimientos iterativos, que computacionalmente me lo resuelven sin que yo tenga que deducir las ecuaciones. Pero este es un modo formal, analítico, de obtener el modelo dinámico de un robot genérico.